La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está el licenciado Elías Agüero, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación en Torreón. Vamos a platicar contigo de los planes, proyectos en materia de cultura, de los presupuestos, de lo que se ha gastado, del costo-beneficio, de lo que se ha, vamos a decir, no gastado, invertido, porque en cultura no se gasta, se invierte. Claro, sí, exactamente. Y pues las situaciones que se han vivido en los centros culturales que han dado pie luego al despido de alguno de los directores. Sí, bueno, buenos días, Marcela, gracias por la invitación, buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, justo el martes, hoy tuve la comparecencia con todo el equipo, porque bueno, al final yo seré la cabeza, pero hay todo un equipo atrás también que está haciendo la labor con la Comisión de Cultura, y bueno, presentamos lo que hemos hecho hasta la fecha, sobre todo los datos del segundo trimestre, y hablando hablamos así en números generales, que en los talleres permanentes, en los talleres que se generan a través de artes, en las visitas a museos, en las actividades que se realizan en los espacios públicos, que hay que mencionar que anteriormente no existía esta coordinación, a través de lo que genera también la misma coordinación en los centros culturales, etcétera, pues tuvimos una asistencia de 72.556 ciudadanos que asistieron a todas esas actividades, ¿no? Esto, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, nos representa un crecimiento en atención a la ciudadanía de un 57%, ya que en ese mismo trimestre del año pasado se atendieron más o menos pues 30.000, 29.000 personas por ahí, ¿no? Cuando dices atendieron, ¿a qué te refieres? ¿Qué es atender? Pues mira, por ejemplo, el activar para que las escuelas visiten los museos, que al estar en los museos utilicen este nuevo apartado que tenemos ahí, que es el de servicios educativos, que vayan, por ejemplo, al Canal de la Perla, que, por ejemplo, un tiempo el Canal de la Perla estuvo cerrado, el Casa del Cerro estuvo cerrado, que asistan a los talleres, por ejemplo, en el Centro Cultural Pablo C. Moreno anteriormente, o por lo menos en una buena parte del año pasado, no se tenían talleres, había solamente uno de Zumba, que bueno, ese todavía continúa, porque al final él es uno de los más que más atienden las señoras a los alrededores de este centro, que asista, por ejemplo, a las funciones que hacemos los miércoles en la Plaza Mayor de Cine, que vayan a los centros culturales, por ejemplo, en Jabonera, que tenemos una cantidad enorme de talleres, etcétera. Todas estas actividades, que vayan a los conciertos que se han realizado con la Orquesta Sinfónica, tanto en el Teatro Nazas como en el Teatro Isauro Martínez, que asistan a las funciones de teatro que hemos realizado, que asistan a las convocatorias, o que vayan a que tomen estas convocatorias que hemos realizado también. Entonces, es una labor que pasa más allá de los eventos. Alguien mencionaba ahí en los medios, ¿no? Es que son puros eventitis, y aparte nomás alrededor de la Morelos. Bueno, pues se me hace muy, muy raro, porque bueno, al final que se den esas declaraciones, porque al final, bueno, hemos estado en un programa en coordinación con Desarrollo Social en las colonias a las que normalmente no llega atención cultural y que no tienen ni siquiera infraestructura cultural, que llamamos Cachiripa. Y hemos realizado y tenemos ahorita ya una serie de productos culturales, por ejemplo, con estas convocatorias que realizamos, tanto de teatro como para cortometraje, ya tenemos en producción 3 cortometrajes, ya se realizaron 2 en el taller de cine que se realizó en la Jabonera, se apoyó también la producción de una obra de teatro, se hizo una convocatoria para hacer una revista digital literaria, en fin, tenemos por ahí también, bueno, la obra de teatro. Con la Alianza Francesa también hicimos un curso de producción audiovisual en el que se generaron 4 cortometrajes. También, por otro lado, apoyamos a ciertas organizaciones o colectivos o artistas. Por ejemplo, al colectivo de robótica del Cervantes se le apoyó con una cantidad para ir a una competencia internacional en Estados Unidos, y en correspondencia ellos entregaron presentaciones
instalaciones en los espacios públicos que nos sirvieron para que se convocara niños a un taller que ahorita los sábados se está realizando a partir de hace 3 o 4 sábados, si mal no recuerdo, en el que los niños van a estar trabajando todo este tema y van a hacer un pequeño robot, el cual al final, en el 1 de septiembre, se piensa presentar en una feria robótica. Entonces, esto es más allá de eventos, pues, ¿no? Es buscar mediante estas actividades un crecimiento cultural que al final es un poco todavía aventurado decir, ya estamos creciendo, llevamos 6 meses trabajando, no tenemos todavía los datos a partir de bases de datos como el INEGI, como no sé, de Ceneval, todas estas bases de datos que nos pudieran ayudar a definir o a determinar, bueno, sí, el trabajo que se está haciendo en cultura está marcando ya una diferencia. ¿Pero qué indicadores podrían ser los que te ofreciera el INEGI como para saber que lo que estás haciendo es lo correcto? Por ejemplo, no sé, bueno, a lo mejor quizás no será el INEGI, pero yo he mencionado mucho, a ver, ¿cómo podemos medir que alrededor del Centro Cultural José R. Mijares, porque una de las ejes de trabajo del equipo es la comunidad en general, ¿no? Y puede ser la comunidad de teatro, puede ser la comunidad alrededor del Centro Cultural R. Mijares, la que asiste ahí, etcétera. ¿Cómo podemos saber si alrededor del José R. Mijares lo que se está haciendo ahí está ayudando a que disminuyan, por ejemplo, los índices de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tengo el dato exacto de cuál podríamos sacar ese número, de qué base de datos podríamos sacarlo, pero si de pronto podemos o empezamos a hacer esa medición a lo largo del tiempo, un año es un periodo muy corto, estamos hablando que ahorita podríamos tener un horizonte más amplio y eso nos podría dar pie a trabajar, a pensar para trabajar a largo plazo. Bueno, pues ese tipo de misiones nos podrían ayudar. Es como, yo ayer le platicaba con una chica, es un poco como el caso de Moreleando, pues, ¿no? A ver, Moreleando, sí, bueno, a raíz de Moreleando se generó un cambio muy evidente, surgió el Distrito Colón, se reactivó hasta cierto punto la Avenida Morelos, se generó un cambio, una percepción de seguridad, bueno. A lo mejor eso no es enteramente, o no fue enteramente causa de Moreleando, hubo otras circunstancias, ¿no? Pero ya podemos decir que es un factor. En ese entonces nosotros no teníamos y quizás no era nuestra prioridad buscar por esta raíz empírica que teníamos de buscar esos datos. Bueno, ahora estamos en otra posición y ahora tenemos que empezar a buscar esas mediciones, pues, ¿no? Así hizo el señalamiento ayer, Elías, de que el Instituto de Cultura ejerce un presupuesto mayor, prácticamente el doble al de, por ejemplo, la Dirección de Salud Municipal. Y se explicaba que eso tiene que ver con los organismos, instituciones, museos, bibliotecas que son parte de el ejercicio de ese presupuesto. Es difícil generar esa sinergia, esa conexión con todas esas áreas que te toca gestionar. Sí, mira, justo también ayer me preguntaba, ¿no? Y justo es eso, nosotros tenemos una red de 17 bibliotecas, 5 museos, ahorita ya está poco a poco reactivándose el tema del Museo de la Moneda, tenemos 3 centros culturales, y eso equivale más o menos a 220, en una escuela de danza, que equivale a más o menos 234 gentes que forman parte del Instituto Municipal de Cultura, ¿no? De esa, un gran cacho, casi un poquito menos de la mitad es personal sindicalizado. Entonces, estamos hablando que traemos también cargando una dinámica que es muy difícil cambiar en el tema de los salarios, ¿no? Ya se ha comentado no solo aquí, sino en otros programas y en otras áreas, que ese tema es un poco complicado porque hay sueldos y hay personal que gana en teoría mucho más para lo que realmente está el perfil del puesto, ¿no? Y eso lo estamos cargando nosotros. Imagínate en 17 más 10, pues más o menos 27 unidades operativas. Bueno, eso es una carga económica importante. El instituto está en un proceso de descentralización y la liga que está todavía así pendiente es el tema de la nómina, que eso por el decreto de creación todavía lo maneja el municipio. ¿Qué tan complicado es? Sí es complicado, pero también yo creo que es parte de una resistencia al cambio y es parte también de cómo afrontar esa resistencia al cambio. Nosotros en los museos, que también es parte de este trabajo de la atención que hablábamos, estamos buscando capacitar a los directores y al personal
para, a través de, por ejemplo, Cindy Bueno, directora del Centro de la Casa del Cerro, y Marta Rosales, coordinadora de museos, fueron a Guadalajara a dar una conferencia sobre la pertenencia identitaria de la Casa del Cerro al encuentro de la Red de Museos Nacional, y ahí aparte tomaron cursos de capacitación y al regresar Cindy los impartió a los directores y a personal del museo, ¿no? Aparte, el profesor Belarmino Rimada nos ha estado apoyando para darle un enfoque más pedagógico al tema de al elemento de los servicios educativos. ¿Cómo podemos hacer que, vas a una experiencia de conocimiento a través de un acercamiento lúdico, que es el trabajo en los talleres de servicios educativos, pero a la vez también tener herramientas educativas más que pudieran impactar de manera más profunda en la persona que asiste? Es el elemento el que ha mostrado más resistencia al cambio en ese sentido es el personal sindicalizado. No todos, pero sí hay una resistencia. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera se ha trabajado de otra manera distinta. Ahorita se pide un poco más de trabajo, un poco más de colaboración en equipo, y a veces eso es complicado porque es al final es una resistencia al cambio de una esfera de confort en la que se encontraban. Pues, ¿qué presupuesto maneja? ¿Perdón? ¿Qué presupuesto maneja? Mira, nosotros estamos alrededor de, no alrededor, sino el de 41 millones de pesos, 35, de esa parte, un 80-75% más o menos se va para la nómina. Otra vez, eso se debe en gran medida a, ¿cómo se llama? ¿Un 80% de tu presupuesto se va para la nómina? Sí, más o menos. Sí. 70, es una barbaridad, ¿no? Sí, es muy amplio. Estamos hablando que, tenemos alrededor de unos 6-7 millones para trabajar operativamente, ¿no? ¿Y toda la gente que tienes la necesita? Pues, ¿Cultura? Te pregunto. Tendríamos que decir que no, porque justo hay ciertas áreas en las que, hablando ahorita de la auditoría que se hizo en los centros culturales, de pronto me dicen, oye, pues es que aquí hay gente que está en las mañanas pero no tiene trabajo. Pues es que no los podemos correr porque son parte de un sindicato, ¿no? Es un proceso que creo que ¿Y qué hacen si no tienen trabajo? Pues en teoría están ahí haciendo estadísticas y de pronto llega gente ahí a preguntar informaciones, o también, lo que porque se está cuesta, buscando. no nada más es el salario que se les paga, sino... Y de pronto si nosotros podemos hacer talleres en las mañanas, por ejemplo, para aprovechar más al personal, pero si la gente no va, si la ciudadanía no asiste a estos talleres en las mañanas, pues tendríamos que cambiarlos hacia la tarde, que también hay tareas en la tarde, y entonces ahí es donde hay que hacer acomodos de personal, pero eso, pasa por algo un poco complicado, ¿no? A ti te toca lidiar con un tema bien complicado, que es el de la comunidad de los artistas. Y digo complicado porque finalmente hay un espíritu crítico, inherente también a los procesos creativos. Imposible que no exista. ¿Cómo has sorteado los cuestionamientos de la comunidad artística? Mira, yo lo tomo, ya estoy en otra posición, ya es difícil, ahora a mí me hacen las críticas cuando estaba yo desde el otro lado, pero justo yo tengo desde hace rato, se me quedó muy grabada una frase que es, todas las quejas hay que tomarlas como solicitudes de servicio y los reclamos como, ¿cómo se llama? Exactamente, como asesoría gratuita, pues, ¿no? Entonces aquí es, primero, tener sangre fría, no engancharse y decir, ¿qué tanto de realidad hay en este cuestionamiento? ¿Qué tanto es una crítica crítica constructiva, porque a veces es nada más una crítica que destruye y no busca construir, pues, ¿no? Y segundo, bueno, pues si se está hablando de pronto que no hay, esto que te decía hace ratito, que no viene un artista, pero que se habla, ¿no? Que eventitis y que el paseo, bueno, pues los datos no nos dicen eso. Entonces, no que no se tome en cuenta, pero se busca difundir más lo otro. Ahora, si hay críticas del segmento o de los artistas, bueno, pues a ver qué es lo que está pasando, por qué te estás quejando, por qué propones, también esa es la otra, porque a veces es como mira, el caso de la ¿cómo se llama? Convocatoria a ciudadanos distinguidos, que bueno, ya está la ciudadanía distinguida, bueno, generó mucha ámpula entre cierto sector, pero aquello del lenguaje incluyente. Exactamente. Al final no es una convocatoria del instituto, pero donde generó más ruido, bueno, y un poco mucho por lo que tú estás mencionando ahorita, la capacidad crítica de la comunidad artística.
fue cuando se publicó o se empezó a difundir a través del Instituto Municipal de Cultura en su Facebook. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿quién hace la convocatoria? La Secretaría del Ayuntamiento. La Secretaría del Ayuntamiento. Entonces ahí es como, a ver, uno, canalizar eso y decir, oye, Secretaría del Ayuntamiento, pongan atención en esto. Se platica, el Instituto de la Mujer se habla también, sí, ya estamos trabajando en esto. Bueno, al final se corrige. Pero yo decía, a ver, quizás en otros lados, y a lo mejor aquí ya está empezando a funcionar. Las quejas en las redes sociales es muy complicadísimo que empiecen a bajar, o se dificulta más que bajen a un papel formal. Entonces decía, bueno, acérquense y hagan una propuesta y digan, oye, una queja formal, porque al final del día eso inclusive va a quedar documentado para la historia. Una queja en la red social, pues sí, va a funcionar y quizás va a hacer este cambio, como al final sucedió, llegó a los periódicos también, se hizo este cambio, ya se modificó el lenguaje incluyente de la convocatoria, que no el del reglamento. Ahí hay que acomodarlo con un proceso en el que se interviene comisión de cabildo, claro, publicación, etcétera, ¿no? O sea, entonces de cultura no emanó esa convocatoria. No, pero sin embargo fuimos un canal para hacer llegar estos señalamientos. Entonces, en ese sentido es, a ver, si hay una queja en el sentido de que no se atiende a los grabadores, a los talleres de grabado de la ciudad, bueno, pues hay que tener un acercamiento, pues, pero también hay que tener un acercamiento constructivo y decir, a ver, estamos en una relación en la cual, bueno, sí, como hay inclusive un código de ética que ya ha difundido el alcalde, tenemos que tener una relación de respeto, pero en esa relación de respeto hay que buscar trabajar, pues, ¿no? Y que haya una ganancia no solamente para el taller de grabado o para el instituto, sino el recipiente principal, que es la ciudadanía, ¿no? Bien. Elías, pues gracias por estar con nosotros, por conversar sobre lo que se está haciendo en el Instituto Municipal de Cultura, pero también es muy importante que haya parámetros de evaluación de las acciones y las decisiones que se están tomando en cada una de las direcciones y en cada una de las dependencias. Finalmente nos damos cuenta que tienen luego los partidos muchos recursos y luego los recursos tienen que ser de verdad empleados de manera eficiente. Hay que trabajar en ese sentido. Hablamos de que también es un presupuesto que viene de la administración pasada y que con ese se empezó a trabajar. Entonces ahora tenemos la oportunidad de generar un presupuesto más eficiente. Ahora, rapidito, me quedo también en que de pronto ando por las oficinas ahí de presidencia y las secretarias me dicen, oye, qué bueno que estás haciendo lo del cine, porque yo antes no había y ahora traigo a mis sobrinos. Bien. Entonces eso también es un parámetro, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias, Elías. Por acá gracias, hay comentarios, te los hacemos llegar.